Es importante la participación de ustedes hoy, es un tema importante de relevancia para que ustedes entiendan un poquito el tema de los paradigmas, en el tema del control de infecciones que hay. El ponente es el doctor Juan Díaz, él es egresado en el 2009 como licenciado en Biología en la Universidad Nacional de Plata en Argentina. Tiene un doctorado en Ciencias Biológicas en la Universidad Nacional de Rosario en Argentina en el 2016. Es postdoctorado en CONACYT, Universidad Nacional de Rosario en 2018. Y es especialista en producto Terragene en el 2018 también. Tiene un amplio currículum, tiene distinciones, inclusive el doctor, cursos de posgrado. Bueno, tiene un amplio recorte de currículum el doctor. Quiero que le demos la bienvenida y un aplauso para Silvia Cañete. Muchas gracias por la presentación, gracias por la invitación también a MISPE. Es un placer estar acá. Bueno, con todos ustedes que hayan venido, que son los referentes hoy en todo lo que es control de infecciones acá en México, de distintos hospitales, y bueno, gracias por venir. Gracias también a Sinergia Biomédica por la invitación, y bueno, obviamente gracias a la empresa Terragene que permitió que hoy esté aquí con ustedes. La charla de hoy, como bien decía David, va a referir a los nuevos paradigmas que se encuentran hoy en el mundo, y un poco era comentarles lo que es nuestra experiencia desde el lado del fabricante, de haber recorrido todo el mundo, de estar en cientos de centrales diferentes en todas partes del mundo, en los congresos más importantes, en las convenciones, y bueno, en la discusión con pares y con todos ustedes que tienen mucha experiencia, y de eso va a tratar la charla de hoy. Los nuevos desafíos que aparecen en el mundo, el control de infecciones, las nuevas infecciones que aparecen, todos los retos nuevos, los nuevos equipos que aparecen y cómo se reprocesan, y hacia dónde va el mundo hoy en el control de infecciones. Uno de los principales desafíos que tenemos hoy, que enfrentamos y enfrentan todos ustedes para asegurar la seguridad del paciente, es el crecimiento demográfico que está apareciendo en todo el planeta, que ya viene de hace tiempo. De ello viene la necesidad de más salas de cirugía, y esto obviamente se traduce en un reprocesamiento mucho más rápido de los materiales. Sabemos que las centrales no tienen lugares infinitos para guardar cosas, está todo el mundo apurado y siempre quiere su material estéril, así que uno de los desafíos más grandes que existen hoy, y que es el comentario de todos los lugares donde hemos estado, es un nuevo paradigma que hay que cambiar, y en ese sentido vamos, y hace años que ya está empezando a cambiar esto, y ahora les voy a comentar qué es lo que está pasando. Otro de los desafíos que estamos enfrentando es el mal uso de los antibióticos. Ya ustedes lo conocen, nuevas bacterias resistentes o multiresistentes. Esto exige, bueno, y genera también nuevas infecciones intrahospitalarias también, de superresistentes, que son bastante difíciles de eliminar y combatir. Amenazas nuevas, bueno, hoy en día está muy de moda el tema del coronavirus, y justo estamos muy en tema con eso. Amenazas nuevas como los priones, y bueno, nuevos agentes patogénicos como el que les mencionaba. Para todo esto aparecen nuevos dispositivos médicos. Esto genera la exigencia de nuevas tecnologías para reprocesarlos. Todo el tiempo van apareciendo equipos nuevos que se tienen que reprocesar a través de los equipos que ya tenemos. A veces no son lo suficientemente buenos, o son diferentes, o no se adaptan a estos equipos. Y obviamente la adecuación de los controles para poder realmente avalar que ese instrumento nuevo esté esterilizado correctamente. Un caso clásico y emblemático hoy es el tema de la endoscopía. Nuevos endoscopios cada vez más complicados, complejos, difíciles de reprocesar, y en ese sentido es que pongo este nuevo desafío, y que va a ser a futuro uno de los más importantes. De hecho ya están saliendo endoscopios con partes descartables, y de hecho FDA ya ha sacado varias alertas sobre distintos dispositivos que no se pueden procesar. Y de eso vamos a hablar un poco en esta charla. Por suerte, para nuestro lado, han habido muchos avances tecnológicos en los últimos años, tanto lo que es la parte de microbiología, con el desarrollo de los indicadores biológicos, nuevos materiales, todo lo que es biotecnología, está ayudando a desarrollar nuevas estrategias
para el control de las infecciones y sobre todo para el desarrollo de los controles que van a llevarse a cabo para realmente avalar que todos esos productos están estériles. Entonces, el concepto de la charla de hoy va a ser que todos estos nuevos desafíos nos plantean nuevos paradigmas, es decir, nuevos cambios a las cosas que estamos haciendo, que se vienen haciendo hace muchos años. Hay que cambiarlas, con la tecnología que tenemos no podemos estar reprocesando todo lo que nos llega. Van a aumentar la cirugía, va a aumentar la cantidad de gente, van a aumentar las infecciones y tenemos que realmente cambiar lo que estamos haciendo. Por más que nos apuremos, trabajemos todo el día como locos, no lo vamos a lograr, y para eso les quería comentar hoy qué es lo que está surgiendo en tecnología y en control de infecciones. ¿Quiénes tuvieron que adaptarse a todos estos nuevos cambios? Bueno, obviamente los fabricantes de dispositivos y suplementos médicos, todo el equipamiento de la central, todas sus instalaciones, los entrenamientos que damos a nuestras personas a cargo, todos los protocolos hospitalarios van a tener que cambiar o están cambiando hacia estas nuevas tecnologías. Las autoridades regulatorias obviamente se van a tener que enfocar en estos nuevos procesos y se van a tener que ayornar a lo que está pasando dentro de la central y lo que vaya a pasar. Generalmente viene un poquito atrasado, pero en algún momento se van a tener que adecuar. Y luego, obviamente, por detrás siempre vienen los estándares y las normas. No es lo ideal que vengan por detrás. Lo ideal sería que venga el estándar primero y las normas y que sea consensuado con todos ustedes para que den su opinión y que en algún momento sean líderes y poder dar consejo para que se apliquen todos los controles necesarios. En ese camino sé que va la AMEXP, tratando de generar protocolos nuevos, siempre innovando y tratando de hablar con la gente referente en el mundo, así que creo que ellos van a llevar la bandera de liderazgo en México y bueno, acá vamos a estar para apoyarlos. Haciendo un poquito de historia y contarles un poco cómo fue la evolución de los indicadores desde los químicos hasta los biológicos y el resto de los indicadores que existen hoy en el mercado. Durante 50 años aproximadamente, hasta por lo menos 20 años atrás, los indicadores químicos fueron los líderes en el control de infecciones. Son fáciles de interpretar, es decir, por un cambio de color. Son rápidos, no hay que esperar 7 días como se hacía antes con los indicadores biológicos para dar un resultado aceptable para liberar la carga. En un momento se vio reforzado por la aparición de los indicadores integradores, de tipo 5 y más allá de los tipo 6 emuladores. Por lo tanto se empezaron a usar mucho, reemplazando a lo que eran los biológicos, relegándolos un poco. Estos indicadores se volvieron muy precisos, incluso los indicadores tipo 5, integradores, están validados contra la muerte teórica del biológico, así que fueron muy precisos y exactos, pero nunca pudieron reemplazar al indicador biológico, que es realmente la prueba última de lo que está pasando dentro de una caja de esterilización o de un paquete, y nunca pudieron reemplazarlos. Entonces, volviendo un poquito a la historia y de qué pasó con los biológicos en todo ese tiempo, les quería contar un poco su evolución también y ver cómo la evolución en la lectura en los tiempos, sobre todo, fueron volviéndose el estándar de oro hoy en día y por qué volvieron a utilizarse. Unos 30 años atrás, lo que se utilizaba eran tiras de esporas con medios de cultivo tradicionales, como una placa de Petri. Lo que pasaba en este paso es se necesitaban condiciones de esterilidad para que no haya contaminación cruzada, operarios bien calificados que sepan trabajar en condiciones estériles y obviamente una zona de esterilidad específica para hacer el revelado. En general estaba fuera del área de esterilización de la central, se mandaba a un laboratorio bioquímico o biológico y tardaba sus 7 días en llegar al resultado. O sea, se mantenía todo el material guardado durante una semana antes que se pudiera liberar y era un caos. Se volvía realmente una práctica irrisoria, impracticable, había mucha contaminación cruzada, no se sabía si el resultado había sido realmente que no estaba estéril o se contaminó en el proceso y se volvía impracticable por los 7 días. Entonces, para dar solución a estos problemas, en un momento, para evitar la contaminación cruzada y reducir la manipulación, es que surgen
los indicadores biológicos autocontenidos, es decir, está el medio de cultivo y la bacteria en la espora en el mismo tubo, y ahí se evita la manipulación y sobre todo la contaminación cruzada. Y para reducir los tiempos de lectura se implementaron nuevas tecnologías y ahí surge lo que son los biológicos rápidos de fluorescencia. Y ahora lo vamos a ver. Entonces, con los nuevos tiempos de lectura mucho más rápidos de los indicadores biológicos, se volvieron a ser importantes, y ahí es donde comienza la carrera hacia indicadores cada vez más rápidos, cada vez más precisos. Y acá les muestro un poco cómo fue la evolución. Esto es lo que les comentaba, tardaba 7 días con pilas de espora y medios de cultivo tradicionales. Después se pasó a 48 horas con medios de cultivo mejorados, sintéticos. La evolución siguió con los autocontenidos. En un momento aparece el sistema de fluorescencia que lleva la lectura final a 3 horas. Y luego evolucionó a lo que tenemos hoy, que ya son indicadores biológicos de 20 minutos. Ya hay varias marcas que lo tienen, son bien precisos y llevan su propia incubadora automática que da resultados. ¿Sí? Esta es una de las últimas innovaciones que se ve en el mercado, que se lanzó en Ascomédica en noviembre. Se llama Photon y es el único autocontenido instantáneo. El biológico nomás se pone en la incubadora y da el resultado del biológico. Así que creo que la carrera hacia mejores tiempos de lectura terminó y ahora va para otro lado, me parece, el tema. Así que creo que acá, por ahora, viene culminando la carrera de los biológicos y se va a tender hacia otro lado, que ahora es lo que les voy a continuar contando. Bueno, un poco para tener idea de cómo funciona esta fluorescencia y cómo son los pasos fundamentales. Depende de una reacción enzimática. Estas son moléculas que existen naturalmente en las esporas que se usan en los biológicos. Tienen esos nombres bastante complejos. Ellas están dentro de la espora, naturalmente. Y la otra parte del sistema está dentro del medio de cultivo. Es un sustrato a la que se va a unir la enzima. Es un sustrato no fluorescente hasta ese momento. Lo que hace la enzima, naturalmente, su trabajo es ir a cortar este tipo de puentes y es su trabajo en la naturaleza y es lo que va a hacer en el indicador biológico. ¿Cuándo lo va a hacer? Cuando quebremos la ampolla del biológico, ahí se va a unir la espora con el medio de cultivo. Si es que está viva, va a generar una fluorescencia, es decir, esa enzima va a ir a cortar ese puente, es su trabajo, y lo que va a hacer es liberar el producto fluorescente. ¿Sí? Y es lo que va a ir a buscar la incubadora autolectora de fluorescencia, la presencia de fluorescencia, y ahí es donde va a alargar el resultado positivo y la alerta. En resumen, lo que pasa ahí es que cuando ponemos la espora en un indicador biológico, si el proceso fue letal, es decir, si pudimos eliminar todas las esporas, en su lectura final, sea de 20 minutos, 1 hora, 3 horas, lo que va a pasar es que no va a haber actividad enzimática, es decir, esas enzimas van a estar muertas, ya que la espora está muerta también. No se forma el producto fluorescente y obviamente la incubadora va a dar un resultado negativo porque no hay fluorescencia. Para el caso contrario, quedaron esporas vivas después del proceso, ellas van a estar germinando cuando se encuentren con el medio de cultivo y van a exponer sus enzimas, va a generar su producto natural. Y lo que va a hacer es que va a haber presencia de enzima que va a cortar ese puente y va a generar la fluorescencia. Y es lo que va a detectar la incubadora automáticamente. Apenas encuentre algo de fluorescencia, ella va a detectar y va a largar una alerta. Esto un poco como para que se entienda cuál es la diferencia con los sistemas tradicionales y cómo está cambiando el paradigma de dejar de usar indicadores de 24 horas a pasar a usar sistemas de fluorescencia mucho más rápidos, bien específicos, ya están ultra desarrollados. La mayoría de los indicadores biológicos que se interpretan antes de los 7 días tienen estudios de tiempo reducido de incubación, según la normativa de Estados Unidos, o deberían tenerlo por lo menos. Lo que hace es corroborar que el resultado de fluorescencia sea consecuencia
al final de los 7 días. Es decir, que si lo que da positivo a los 20 minutos o al minuto, se corresponda realmente con el resultado final de 7 días de incubación extendida. ¿Sí? Deberían estar por arriba del 97%, de acuerdo a la normativa internacional. Así que eso es una exigencia que hay que tener cuando estamos utilizando indicadores de fluorescencia. Entonces, lo que ha pasado en el último año es la reivindicación de los indicadores biológicos de acuerdo a la normativa nacional o la que estén aplicando. Se va a estar utilizando un biológico diario. En muchos lugares hemos visto que se usa uno semanal. Es una práctica que ya está desrecomendada totalmente. Es decir, si lo haces una vez por semana, si da positivo, qué pasó la semana anterior, tenés que rastrear todo ese material, quién usó, hacer el seguimiento a los pacientes. Es un caos total para toda la institución. Entonces, ya lo que recomendamos es por lo menos hacer un indicador biológico diario. O en cada ciclo, sería lo ideal hacerlo uno en cada ciclo, porque va a detectar en cada ciclo la diferente carga que tengamos. A veces no conocemos ni siquiera qué carga viene adentro de la bolsa o de la caja, así que lo recomendable, si se puede, hacer uno por ciclo. Ya cuando tengamos alguna carga implantable, lo ideal sería hacer un dispositivo de desafío, un PSD, un biológico, en cada carga que tenga implantable. Eso nos va a dar la certeza de que le estamos desafiando al máximo el sistema y que ese implantable que va a estar dentro del cuerpo y que va a permanecer ahí no va a tener ninguna infección a posterior, con el riesgo que eso incluye y el seguimiento que hay que hacer a ese paciente, que es carísimo. Y bueno, también obviamente los tiempos de lectura rapidísimos es lo que llevó a los indicadores biológicos hoy en día a ser el estándar de hoy que más utilizado, aparte obviamente de los químicos que ya vamos a hablar también. Bueno, como ejemplo de lo que existe hoy en el mercado para 20 minutos. Otra de las cuestiones que está sucediendo es que estas incubadoras tienen resultados automáticos. Ellas van a detectar la fluorescencia y van a alargar, por ejemplo, un ticket que diga, o una alarma que diga qué está pasando, si estuvo positivo o no. Y es lo que hoy nos está dando los resultados más confiables y es lo que está cambiando el paradigma hoy. Ya tenemos incubadoras automáticas que nos dan un ticket que dice positivo o negativo, lo pegamos en el cuaderno, tenemos nuestro registro, nuestra trazabilidad y ahí va. Y por último, obviamente, lo que se está viniendo en todo el mundo es los sistemas de trazabilidad. Obviamente hoy está cambiando también el paradigma de trazabilidad, se está dejando de usar los cuadernos de registro, cada vez se usa menos papel, todo va para ese lado, digitalizar toda la información, tenerla en una nube, por ejemplo, y a disposición de toda la institución, para que vean qué están haciendo, cómo lo estamos haciendo, y realmente valorizar el trabajo que están haciendo en la central, que a veces es poco valorado, que no se ve, y entonces de esa manera teniendo un sistema de trazabilidad y mostrándolo hacia arriba, realmente van a destacar su trabajo y van a ver que están haciendo las cosas bien y que es mucho el trabajo que se hace dentro de la central. Hoy está cambiando realmente la forma de hacer las cosas, los sistemas de trazabilidad, está facilitando a ustedes muchísimo trabajo, les va a facilitar y esa es la idea. Va a venir mucho trabajo, se va a duplicar probablemente en 5 años la cantidad de gente que esté atendiéndose en las centrales, por tanto hay que empezar a incorporar todas estas tecnologías. Para resumir la primera parte de la charla, la conclusión que hemos visto y que hemos sacado es que estamos ya concurriendo un nuevo paradigma en lo que es indicadores biológicos, con sus tiempos coordinables de lectura, con automatización de las incubadoras y sobre todo lo que es el software, que hoy nos están dando una garantía de esterilidad sin precedentes en la historia, que nunca pensamos que podríamos haber llegado a este tipo de garantía de tener toda la trazabilidad del proceso, saber qué biológico se puso en cada carga, saber qué químico estuvo en cada carga, saber cómo dio, hasta qué paciente fue, y si surge algún problema, siempre vemos que la investigación termina cayendo en ustedes y en sus procesos, nunca es el error del médico, así que ahí tienen su sistema para realmente corroborar que están haciendo las cosas bien y que el problema estuvo después. ¿Sí? Bien. Acá
les quería mostrar, estamos en este paso del ciclo de reprocesamiento clásico de una central de esterilización, es decir, luego del reuso del instrumento viene la etapa de lavado, luego viene la etapa de desinfección, sea una termodesinfección o una desinfección de alto nivel para el caso de endoscopía. Viene una etapa de inspección, que en general se hace una inspección visual con una lupa y una luz, a lo sumo una gasa para ver si hay algún resto de óxido o alguna cosa. Luego viene el empaque y después viene la esterilización. Todo lo que estuvimos hablando viene acá. Todas estas etapas, ¿quién sabe qué está pasando? Todo lo que es el lavado, control del lavado, control de higiene, qué está pasando, se está controlando bien, no se está controlando bien. Y por ahí viene hoy en día el paradigma del lavado y del control de higiene, que es lo que se está viendo en todo el mundo. De hecho, el último trabajo que ganó el premio en el Congreso Mundial trata de lo que es control de lavado y control de higiene de proteínas. Y por ese lado viene todas las consultas que tenemos y todo lo que se está dando en control de lavado y control de higiene. Ya un poco lo que es esterilización ya lo vimos, está todo bastante trillado. Tenemos indicadores ultra rápidos, incubadoras, sistemas de trazabilidad y ya está todo un poco visto. Seguramente surja alguna innovación, pero hoy lo que se viene y lo que vemos en todos los congresos y en todo el mundo y lo que nos piden de lo que hablemos es el control del lavado y el control de higiene. Y ahora vamos a hablar de eso. Y vamos a poner un poco ahora la lupa en los controles que se utilizan para el lavado. Hay pocos, a veces se usan mal y es de lo que vamos a hablar ahora. El nuevo concepto que se maneja alrededor del mundo y que ya no es nuevo es que si no está limpio difícilmente se puede esterilizar. Es decir, como dice allá Ernesto, mi amigo, sangre estéril no la quiere nadie. Entonces la idea es obviamente tener un buen lavado y tener una buena termodesinfección y obviamente un control de higiene para ver que realmente no haya quedado ningún tipo de proteína dando vuelta en nuestros instrumentos. Entonces, obviamente, controlar todos estos procesos previos a la esterilización es lo que nos va a garantizar para reducir el riesgo de infecciones. ¿Por qué son tan importantes estos procesos? Este es un esquema, esta es la superficie de un instrumento sin tratar, es decir, sucio. Este va a ser un instrumento lavado. En general, el concepto es que se genera una reducción entre 1 y 2 logaritmos de la cantidad de microorganismos presentes. Puede llegar hasta 3 y hasta 4 de reducción logarítmica. Luego viene la etapa de desinfección. La idea es que esa desinfección va a eliminar la mayoría de los microorganismos que tengamos, a excepción de esporas. Y ahí está la diferencia entre desinfección y esterilización, que va a ser el siguiente paso. Y la idea de la esterilización es eliminar completamente por lo menos 6 logaritmos de esporas en total. Lo que dice 6 logaritmos es, por ejemplo, 10 a la 6, y lo vamos a ver en todos los indicadores, son 1.000.000 de esporas. Es un concepto estadístico de eliminación de probabilidades de infección. Entonces, obviamente necesitamos tener un buen lavado, una buena desinfección, para que ya la esterilización del golpe final. Difícilmente tengamos algo sucio y con mucha carga microbiana que se pueda esterilizar bien en los ciclos normales que existen en todas las centrales. Existen dos formas de lavar el material. Sobre todo en Latinoamérica está muy difundido el lavado manual. Hay algunas instituciones que tienen lavadoras. Acá en México, por suerte, tuve la sorpresa de que muchas tienen sus lavadoras. Así que bárbaro por ustedes. En Argentina no tenemos tantas y en el resto de Latinoamérica tampoco. Así que siéntanse orgullosos de que la verdad que están muy bien equipados. Por lo menos lo que alcancé a ver hasta ahora. ¿Qué pasa con el lavado manual? Se pueden sistematizar los parámetros, pero es difícil controlar los procesos. Es decir, si la misma persona no lava lo mismo de igual a la mañana que a último turno, con la misma energía, distintas personas lavan distinto, cepillan diferente con distinta fuerza, usan distintos detergentes porque están lavando a la vez y usan distintos materiales para lavar. Entonces es bastante difícil de estandarizar el proceso y de que siempre salga igual. ¿Se escucha bien ahí? Bien. En cambio, el lavado mecánico, y es lo ideal hoy en día, obviamente siempre hay que hacer un lavado manual previo. Es lo indicado por la mayoría de los fabricantes de lavadoras, hacer
obviamente un prelavado in situ y después hacer un prelavado manual antes de ponerlo en la lavadora, es decir, que no tenga resto de tejido ni de sangre visible, sería lo ideal. En esta se pueden encontrar todos los parámetros que manejan estas lavadoras y por lo tanto son fáciles de monitorear a través del tiempo. ¿Y cuáles son los parámetros que influyen en el lavado? Este es el famoso círculo de Zinner. En él se describen cuáles son los parámetros fundamentales a controlar en una etapa de lavado. Uno es la parte química, obviamente, todo lo que sea detergentes, sean enzimáticos, alcalinos, neutros, lo que sea. Los desinfectantes. La parte mecánica de la lavadora, es decir, los chorros aspersores, los brazos móviles, la presión del flujo. Después, obviamente, también el tiempo de exposición del material a ese lavado y va a trabajar junto con la temperatura como un equipo para hacer funcionar bien esos detergentes que deben trabajar a una temperatura determinada. Y en el centro, obviamente, siempre el agua, uno de los parámetros fundamentales a tener en cuenta en lo que son ciclos de lavado para que sean realmente eficientes, sobre todo cuando estamos utilizando detergentes enzimáticos que se ven muy afectados por la alcalinidad o el pH del agua y sobre todo su dureza. Estos procesos lo ideal es controlarlos rutinariamente, es decir, si mi lavadora realmente está lavando bien. Para eso existen controles físicos y químicos, para controlar realmente que tanto la química esté trabajando bien, los brazos aspersores también, el agua esté correcta, la temperatura está siendo alcanzada por la lavadora y el tiempo que le pusimos a la lavadora para que lo haga sea el correcto también. Eso debería marcar un indicador de lavado. La calidad de agua, obviamente, como les comentaba, es la principal característica que tiene que medir un indicador y que tiene que ser agua de muy buena calidad. Lo recomendable siempre es agua tratada. Ya todos los fabricantes seguramente lo recomiendan. Obviamente todo tipo de sales y durezas en el agua no va a generar todo este tipo de problemas, incrustaciones, oxidación y bueno, todo tipo de problemas en nuestro material. Y acá siempre una pregunta que se hace todo el mundo es ¿qué tipo de agua estoy usando? Probablemente estén usando agua de ósmosis directamente, eso es lo que indica el fabricante. Ciertos detergentes van a trabajar mejor o peor con agua blanda totalmente. Por ejemplo, mucho de lo que nos preguntamos internamente y que nos han preguntado mucho es ¿qué pasa que no se lava el indicador de lavado en agua blanda? O sea, totalmente sin iones. Y lo que pasa ahí es que si tenemos un detergente enzimático, él no va a tener las condiciones necesarias de pH o de suficiente transferencia de soluto para poder actuar correctamente, y probablemente si tenemos el agua muy blanda, nuestro detergente enzimático no funcione correctamente. No así para los alcalinos, que bueno, tienen un rango mucho más amplio de acción y ellos actúan en cualquier nivel de pH o casi todo de lo que manejan en la central, y ya tampoco se ven tan afectados por la dureza del agua. Ya la parte mecánica, obviamente hay que testearla, la presión del agua, es decir, la bomba está funcionando bien, está tirando la suficiente agua con suficiente presión, los flujos, es decir, todo lo que sean aspersores, brazos rotantes, si hay alguna obstrucción en los pulverizadores, ya que encontramos dentro de la cámara una heterogeneidad tremenda en lo que es tipos de agua que encontramos. Hay agua pulverizada, hay agua que va por los canales de irrigación para material canulado, tenemos agua que está goteando y demás. Entonces, lo ideal ahí es, y lo que recomendamos es hacer un testeo de todos estos parámetros. Como les decía, la química y la temperatura trabajan como un equipo para que los detergentes trabajen correctamente. Las recomendaciones que hacemos es siempre seguir lo que recomienda el fabricante de la lavadora, también lo que es el fabricante de detergente, que nos va a recomendar la dosis y el tipo de detergente que estaremos usando para cada proceso. Obviamente una cuestión difícil de cumplir es no sobrecargar la cámara de la lavadora y sobre todo validar nuestro ciclo junto con los dispositivos médicos a reprocesar. Es decir, tenemos que tener un control de ese lavado
junto con el material que está. Digamos, si cargamos mucho la cámara, ese indicador debería estar junto con esa cámara y en todo caso deberá fallar si está muy sobrecargada, pero lo ideal es validarlo junto con el instrumental. El tiempo es clave en este sistema. Este es un ciclo clásico de una lavadora en donde hay un prelavado, un lavado donde se eleva la temperatura, en general está dentro de los 40, 50 grados o hasta 60 grados o más, dependiendo del detergente que estemos usando, repito. Si es un enzimático, probablemente esas enzimas se puedan desneutralizar arriba de 50 o 60 grados. Entonces lo correcto es chequear bien la temperatura a la que está trabajando el detergente y la lavadora. Después viene todo lo que es neutralización de detergentes, un enjuague, y ahí va a haber la etapa de desinfección. En general, la mayoría de las lavadoras hoy tienen una etapa de termodesinfección, es decir, que ellas levantan la temperatura del agua hasta 90 grados y la van a mantener por 1, 5 o hasta 10 minutos, lo que va a generar que va a eliminar la mayoría de los microorganismos que queden en nuestro material. Esta etapa es la que sigue, ahora les voy a comentar, de desinfección térmica. Tiene un concepto y que muchas veces se encuentra olvidado hoy en día, y en la regulación internacional ya lo está exigiendo realmente, de controlar la etapa de termodesinfección. Es la etapa clave, como les comenté antes, de eliminar la mayoría de los microorganismos que tenemos, a excepción de esporas, y ya deja listo al esterilizador para darle el knockout final. Asegura la eliminación de todo lo que son bacterias vegetativas, hongos, bacterias lábiles, de la más, y la mayoría de los virus. El concepto de A0 se ve en la normativa, en la ISO, en la 15883, donde se describe este concepto de A0, que da una idea de desinfección o eliminación de la cantidad de microorganismos que existen. Y el valor A0 se puede alcanzar de distintas formas dentro de una lavadora. Acá tengo un cuadro donde vemos que, por ejemplo, un A0 de 600, que es el mínimo recomendable para cualquier lavadora, y que es lo que elimina la mayoría de las bacterias vegetativas, hongos y virus termosensibles. Se puede alcanzar con 1 minuto a 90 grados, se puede alcanzar con 2 minutos a 87 y así, de distintas formas. Un A0 de 3000, como ven acá, se puede alcanzar con 5 minutos a 90 grados, por ejemplo. Lo que va a asegurar 5 minutos a 90 grados es la eliminación completa de los virus resistentes al calor, como son los virus de la hepatitis B. Y hasta ese nivel es lo que recomendamos hoy, tratar de tener un A0 de 3000. Y ya existe un A0 de más de 12000, que es lo que recomienda la Robert Koch Institute para lo que son programas epidémicos, cuando no sabemos qué virus o qué microorganismo está causando la epidemia, o si hay una epidemia grande, ya recomiendan directamente tirar ciclos de termodesinfección de 10 minutos a 93 grados. Nos sacamos todo el problema de encima, a excepción de los preones, que obviamente son mucho más resistentes. Incluso ciclos de esterilización de 18 minutos a 134 no está comprobado que se elimine. Entonces, esta etapa es una de las fundamentales para controlar. En casi ningún lado he encontrado que se controle, así que bueno, por ese lado tienen un punto más de control para su seguridad y su proceso. Este es un cuadro que les puse para comparar los resultados, por ejemplo, de una prueba de lavado con una mancha de suciedad estándar, y el resultado, por ejemplo, de lo que es un dispositivo químico, un indicador químico para termodesinfección. La idea es que si el lavado fue correcto y la termodesinfección fue correcta, está todo bien, pasa el proceso y está asegurado. Para el caso de que el lavado estuvo correcto pero la termodesinfección no, ahí tenemos una alerta, es decir, que nuestro material puede estar limpio, pero todavía contiene toda la carga microbiana que traía, o una gran parte. El último caso es el peor, digamos, no está funcionando para nada la lavadora, no se lava la muestra de suciedad estándar y tampoco está cambiando el químico para termodesinfección, o sea que hay que hacer revisar el equipo. Y en este resultado tenemos una información extra, es decir, el material está sucio y la termodesinfección funciona, es decir, se están alcanzando los parámetros de tiempo y temperatura, pero mi material sigue sucio. Probablemente debajo de esa capa de suciedad tengamos microorganismos todavía, que lo estén protegiendo de la temperatura y el tiempo. En la etapa siguiente
una vez que tenemos controlado lo que es el lavado y la desinfección, lo correcto es hacer un control de higiene. Actualmente se hace de forma visual en la mayoría de los lugares. A lo sumo se hace una inspección cualitativa por alguna dosimetría de proteínas. Lo correcto hoy es hacer un monitoreo de higiene a través de proteínas. Se ha hablado mucho del control a través de ATP, fue controversial. Ya hoy el mundo está tendiendo hacia el control de proteínas, se está dejando usar lo que es ATP para lo que es industria alimenticia, que es donde realmente, de donde surgió y de donde realmente tiene que estar. Y hoy les quería comentar las diferencias fundamentales. Las proteínas son componentes estructurales de todas las células. La proteína es el elemento natural que más adhesión tiene, y por lo menos de lo que se encuentra dentro de la central, lo que más se adhiere a nuestros instrumentos. De hecho, los priones son exclusivamente proteínas, no tienen ATP. Los virus tampoco contienen ATP, es decir que medir ATP dentro de la central nos estaría faltando medir virus y priones, por lo menos, y sangre estéril, como dijimos. Y obviamente el ATP está presente solamente en células vivas. El ATP es la moneda corriente que tienen todos los organismos para intercambiar energía. A través del proceso de respiración se genera esa energía y se intercambia a través de ATP hacia el resto del cuerpo, donde va a ser utilizado, por ejemplo, en los músculos, ¿sí? Y solamente existen células vivas. Una vez que se muere la célula, chau ATP y no hay más nada. Este es el ejemplo de uno de los productos hoy que se está viendo bastante fuerte. Es un lápiz de proteína cuantitativo. Lo ideal hoy es hacer una cuantificación real de proteína en superficie. Es lo recomendado hoy en Europa. Es una normativa del Reino Unido que exige que sea cuantificable y que realmente podamos tener una trazabilidad sobre la cantidad de proteína que tenemos en nuestro instrumental. Validar realmente nuestro proceso final con la ausencia de proteínas o a un nivel aceptable que cada uno pondrá en su central. Hoy lo aceptado es 5 microgramos por lado de instrumento máximo, y es lo que se está tomando a nivel mundial hasta que ISO pueda poner sus nuevos topes. Hoy ISO recomienda hacer una inspección de proteína a través de 3 métodos fundamentales: el de Buret, el de Bradford y el de OPA. Y bueno, ya han salido varios artículos recomendando el método de Buret por sobre los demás. Otro de los métodos es el de ninidrina, está totalmente recomendado porque no tiene suficiente sensibilidad para captar este nivel de proteínas. Y el de OPA también está poco recomendado porque esa solución no es capaz de penetrar realmente en la capa de suciedad y cuantificar realmente lo que esté abajo. Si tenemos una capa gruesa, no va a llegar y va a cuantificar solamente la superficie y nos va a dar valores muy por debajo de los reales. Entonces lo ideal hoy es, y de hecho salió un artículo en Clean Room Technology el año pasado, para recomendar el método de Buret con hisopado. La mejor metodología hoy es hacer un hisopado, tratar de tener una solución que pueda levantar toda esa proteína pegada, y después que sea capaz de obtener por lo menos arriba del 85% de lo que sembramos de proteína o lo que tenga el instrumento presente. Lo ideal es hacer un estudio de que ese hisopo está levantando realmente la mayoría de la cantidad de proteínas que tengamos en la superficie. Estos son algunos de los sistemas clásicamente utilizados en la industria alimenticia y que hoy realmente están dejándose de utilizar, sobre todo dentro de la central. Sí, son muy útiles hoy en lo que tiene que ver con endoscopía. Está bastante trillado también el tema, se va a discutir seguramente en los próximos congresos mundiales. Cómo se hace para medir ese ATP dentro de un canal de un endoscopio, cómo se hace para medir afuera. Y va a ser una discusión, creo que se va a dar en todo el mundo próximamente. Hoy lo único que hay es medición de ATP en influjo de agua a través de un lumen y su recolección. Pero si no tenemos bacterias vivas o organismos vivos ahí adentro, difícilmente ATP pueda detectar alguna cosa. Y sobre todo si el agua no arrastra ese biofilm que está pegado, tampoco lo vamos a detectar. Entonces se está discutiendo bastante. Lo ideal, creo yo, es usar un hisopo que arrastre todo lo que se pueda de su suciedad y que sea cuantitativo. Hoy no existe tal sistema
y calculo yo que próximamente vamos a tener alguna fábrica que ya lo lance. Por ahora existen métodos cualitativos, como para tener una idea, si hay algo de suciedad ahí adentro, se hisopa y nomás se pone a medir con el método de Bradford, por ejemplo. Entonces, las recomendaciones actuales hoy, que se requiere por lo menos un indicador de lavado en cada ciclo. Primero se requiere obviamente hacer una validación de nuestra máquina con varios indicadores en los distintos niveles para ver que realmente los chorros estén funcionando, que el detergente sea el correcto, que la temperatura se alcanzó y que el tiempo de exposición fue correcto también. Hoy actualmente ya está aceptado que hay que revisar la etapa de termodesinfección, es una de las más importantes, nos va a eliminar la mayoría de los microorganismos y ya la esterilización va a ser el golpe final para todo el proceso. Como ya hablamos, aparecen en el escenario, por suerte en Latinoamérica todavía no tenemos muchos casos, hemos tenido algunos en Argentina, hace tiempo ya, no tenemos el riesgo de los priones, pero bueno, uno nunca sabe cuándo pueden llegar a aparecer y van a estar siempre enmascarados por detrás de la suciedad en proteínas. Hoy tenemos resultados confiables, igual que con los indicadores químicos y de los biológicos tenemos indicadores de lavado, indicadores de proteína que nos dan resultados altamente confiables y muy sensibles. Y los sistemas de trazabilidad actuales ya están tomando toda la información que venga del hisopado de proteínas hacia los software de trazabilidad, donde vamos a poder hacer un seguimiento continuo de lo que está pasando en nuestra lavadora o en nuestras lavadoras. Se puede hacer un análisis por lavadora, por operario, por ciclo, por tiempo, por lo que sea. Y ahí vamos a tener una trazabilidad total y una seguridad total de nuestro proceso. Después también lo que está cambiando y lo que ya habíamos comentado anteriormente sobre el sistema de trazabilidad y de la interpretación de los resultados. Ya sé que para todos es un dolor de cabeza y un trabajo tremendo y de mucho tiempo y dedicación hacer todo el registro de los procesos. Es uno de los trabajos más complicados de la central, que nos lleva mucho tiempo. Hay que entrenar a los operarios nuevos que entren a hacer toda la manipulación e interpretación de los indicadores. Es un trabajo detallado y muy lento que hay que hacerlo bien, a conciencia. Las centrales tienen muchos procesos a cargo, tienen toda la parte de lavado, toda la desinfección, toda la esterilización de químicos, biológicos, toda la parte de llevar todo el día para las auditorías periódicas. Están siempre apurados, lo están siempre apurando para liberar las cargas. Y bueno, siempre hay que hacer algún reporte de cómo están los equipos, y reportes anuales, mensuales y demás, que ya sabrán ustedes. Entonces, lo que precisamos hoy y lo que viene en el cambio de paradigma es tecnología nueva para poder hacer toda esa trazabilidad y dejar de tener que anotar tanta cosa y tantos cuadernos y tanto papel y dedicarnos realmente a controlar los procesos. Para ello, hoy en día existen varios sistemas de trazabilidad. Lo ideal para mí es tener una trazabilidad total hasta el paciente. Existen varios sistemas. Lo que existe hoy también para dentro de la central es poder trazar todo lo que son proteínas al sistema de trazabilidad. Todo lo que esté pasando en las incubadoras de biológicos, directamente pasarlo a su sistema de trazabilidad automáticamente. Y los sistemas de indicadores químicos también poder trazarlos, nomás colocar el químico, escanearlo y que vaya al sistema de trazabilidad y que nos diga si pasó o no pasó, y no estar interpretando, sino directamente ir al software y ver si pasó ok y sigue todo el proceso y nos dedicamos a otra cosa. Para finalizar la charla, en conclusión, entonces estamos ante nuevos paradigmas de los controles biológicos. Tenemos tiempos de incubación impresionantes, nuevas incubadoras que dan su registro automático, nuevos sistemas de trazabilidad que nos están facilitando el trabajo en la central. Comienza o estamos transitando un nuevo paradigma del control de lavado y termodesinfección, que esperemos que siga evolucionando y que va a ser seguramente tema en los próximos congresos, y de esta manera nos va a permitir dar realmente certeza y al final del día es el paciente el que recibe toda esta formación que tienen ustedes y estos controles, y es calidad finalmente para el paciente, que es lo que queremos todos. Así que bueno, espero que hayan disfrutado la charla. Quería agradecer nuevamente a MXP por la invitación, a la empresa Sinergia Biomédica y a Terragene, este es nuestro logo, nuestra empresa,
Es una empresa joven que está creciendo, así que ya nos van a ver seguramente por aquí en México más seguido. Hoy estamos haciendo una alianza con Sinergia Biomédica, aprovechando toda su experticia y todo su conocimiento del mercado para poder actuar con ellos y llevar nuestros productos, nuestro soporte, utilizar su gente capacitada que tiene un montón de ingenieros y la verdad que nos gusta su forma de trabajar, tan altamente capacitados y formados, así que estamos tratando de hacer una sinergia y que poder multiplicar en vez de sumar. Así que gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Juan. Mi nombre es Carlos Vázquez, creo que muchos ya me conocen. Actualmente soy el presidente de Amexpe y quisiera invitarlos, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario al doctor, aprovechar que está ahorita con nosotros para poder discutir acerca un poco del tema que nos está platicando. Les voy a contar una cuestión. El año pasado yo tuve la oportunidad de visitar Terragen en Rosario. Estuve ahí, conocí la planta, conocí a la gente que trabaja ahí, realmente es gente que está comprometida con el proceso, con los clientes, con los resultados. Tiene un área de calidad impresionante y es una empresa que se está expandiendo. Tuve la oportunidad de conocer las innovaciones que han hecho a lo largo de este tiempo, que es lo que les platicaba el doctor, y me llamó mucho la atención que se están enfocando mucho a los procesos de validación. Actualmente ya el proceso de esterilización es muy fácil de determinar si los parámetros se están cumpliendo, ¿no? Pero yo les pregunto y quiero que hagan una reflexión acerca de la parte del lavado. Realmente en el lavado no tenemos la certeza de hasta qué punto estamos garantizando la seguridad, y no solo del paciente, sino también de los operarios. Estamos viendo que existen ya algunas herramientas que se pueden utilizar para medir proteínas, para medir bacterias vivas, microorganismos que están vivos, pero no vamos a tener la certeza de un proceso de lavado si no las ejecutamos de una manera correcta. Y les hago a pensar en esto, ¿por qué? Porque cuando ustedes piensan o les preguntan el trabajo que se hace en la central de esterilización, su mente, como la mía en un principio, seguramente se va a ir hacia el proceso de esterilización, dejando de lado otros grandes procesos que hacemos ahí, como es la limpieza, como es la desinfección. Entonces vean este caso, cuando estamos hablando de control de la limpieza para cierto tipo de instrumentos, ¿cuál será el instrumento que sea más difícil de lavar? El que tenga su mayor complejidad para el lavado. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Un frasier. Pues yo les puedo decir que todos los instrumentos tienen su grado de complejidad para lavado, y en cada una de las partes, en alguna de los en la forma en la que está constituido el instrumento va a tener diferente complejidad. Ajá. Pero imaginen esto, un instrumento para cirugía oftálmica es un instrumento de alta complejidad para lavado, porque son instrumentos de microcirugía, pero también es un instrumento que no se valida el proceso de lavado. Estamos hablando que si el instrumento puede llegar a tener algún residual de proteínas, no solamente del proceso de la propia materia orgánica que venga de pacientes previos, sino también del proceso de ejecución del lavado. Esos instrumentos pueden llegar a tener consecuencias con los pacientes e inducir un padecimiento que se llama endoftalmitis aséptica, que es una inflamación del globo ocular que no necesariamente se está presentando porque el instrumento no está estéril, sino es porque tiene residuos de proteínas que en pacientes que son susceptibles a estas partículas, a estos residuos, pues van a generar una inflamación, y estos pacientes por lo regular pierden la vista. Entonces, eso es pensar en el paciente, pero también pensar en el personal operativo. ¿Por qué no nos concentramos también en nuestros compañeros de trabajo, y por qué no vemos que también la seguridad operacional va de la mano con la validación de los procesos de lavado? Nos han hecho muchas preguntas acerca de qué tratamiento se le debe de dar a algunos instrumentos que vienen con contaminación de sala, ¿no? Pacientes que traen alguna infección, algunos instrumentos que se ocuparon en procedimientos sucios, etcétera. Entonces, también el que no se haga la validación o el que no se lleve control
de los procesos de lavado dentro de la central de esterilización está poniendo en riesgo la seguridad operativa del personal, ¿no? Entonces yo los invito a que hagan estas reflexiones y que aprovechemos ahorita que está el doctor para que nos resuelva las dudas que podamos tener, no solamente de la validación de la esterilización, ¿no? De la parte de los indicadores biológicos, porque creo que es muy interesante entender cómo es que funciona un indicador biológico de lectura inmediata, ¿verdad? Sino también qué ventajas, digo, ustedes creo que ya lo han visto, qué ventajas tiene el utilizar y de cuál sería la forma adecuada de utilizar las herramientas que nos acaba de mencionar, ¿no? Entonces, los dejo con el doctor para que les hagan las preguntas que ustedes tengan en mente para que él nos comparta su opinión. ¿Alguien quiera preguntar algo? ¿Dudas? ¿Nada? ¿Fue demasiado clara la charla o no se entendió nada? No sé, una de las dos. Una de las dos puede ser. Bueno, yo sí tengo una pregunta. Para el doctor. Dentro del desarrollo de las tecnologías que acabamos de ver, digo, ustedes desarrollan tecnología a final de cuentas, ¿no? ¿Cuál es el reto que están viviendo en los procesos que se están validando actualmente? Ya vimos que pues la parte de esterilización está hasta cierto punto, ya tenemos todas las herramientas para controlarlo, ¿no? Pero ¿cuál es el reto que actualmente viene? Principalmente creo que es educativo el tema, de empezar a mostrar que hay que controlar, que se debe hacer. Creo que ese es el reto un poco, hacer este tipo de curso, intercambiar ideas, ver cómo lo está haciendo uno, cómo lo está haciendo el otro. Cuestionarse siempre si realmente estamos haciendo bien el proceso, o sea, hace 10 años que se hace igual, bueno, siempre se hace igual y no hubo infectados o no sabemos si hubo o no hubo. Creo que está ahí, digamos, prender la luz y decir, realmente este proceso está controlado, este indicador que tengo me sirve, o me complica más la vida, o qué falta controlar, digamos, armar una planilla y decir, bueno, lavado, me traen material lavado, por ejemplo, y lo mando a esterilizar, bueno, ya es mi responsabilidad después, si realmente está bien estéril. Probablemente vino mal lavado y ya después recae la responsabilidad en la central. Entonces, eso se está viendo mucho y realmente hoy tenemos la tecnología y los materiales para poder certificar realmente que el material está limpio, y nos sacamos de encima la responsabilidad de responder por otros que no están haciendo el trabajo. Creo que viene por ese lado, digamos, más educativo, de charlar, de ir a congresos, de informarse y de no quedarse con lo que se viene haciendo siempre, sino también tener una opinión propia, mirar, fijarse en internet, googlear. Creo que hoy es una herramienta muy potente para que todos tengan acceso a la información. Hoy está bien fácil, nomás googleas de indicador de lavado y ya aparecen todos y te dicen cuáles son las ventajas. Tenemos todo al alcance de la mano y las empresas estamos a disposición para hacer las pruebas que se necesiten, para hacer demostraciones, para apoyarlos en campo. Y creo que viene un poco por ese lado el desafío hoy de llegar a todos lados y que todo el mundo tenga un control fácil de todos sus procesos. Pues si no hay más ¿No se escucha? preguntas, no me queda más que agradecer la charla del doctor y los invitamos a pasar aquí al... ¿tiene una pregunta? Bien, muy bien. bien. Después las preguntas van allá afuera, seguro. No hay problema, se van a hacer allá, no te preocupes. Lo que pasa es que en esterilización tenemos ya un control eficiente, ya tenemos controlados los parámetros, la presión, tenemos todo ya el control en esterilización. Ya lo tenemos controlado casi al 100%, 99%. ¿En qué porcentaje estamos ahorita en el lavado? En el lavado estamos casi en cero. Lamentablemente está en cero. La mayoría de las centrales que visité no está haciendo control de nada de lavado. La única forma de controlar, por ejemplo, el lavado manual es hacer un control final de proteína. No se hace en casi ningún lado. En algunos lugares usan ATP. Realmente no están controlando nada, no están identificando nada. Están haciendo mal las cosas, creo yo. Y estamos en pañales todavía en todo lo que es sistema de lavado y control de higiene, sobre todo.
Las empresas no han puesto su foco ahí. La mayoría del control de higiene se hace por cualitativo, un sistema cualitativo de proteína por color. Pasa o no pasa y la información se queda ahí y nos quedamos con eso. Está prácticamente en cero. Ya lo que es Europa, obviamente, siempre adelante muchos pasos que nosotros en Latinoamérica, pero ya se lo están utilizando mucho, tienen su propia normativa y creo que es lo que hay que copiar por lo menos y tratar de llegar a ese tipo de control de procesos. Hoy tenemos toda la tecnología, la tenemos al alcance de la mano, son tecnologías económicas, no son para nada costosas y con poco se puede hacer mucho, como decimos allá en Argentina, y se hace lo que se puede. Entonces, no más que preguntar y tratar de incorporar tecnología nueva y que la tenemos al alcance de la mano. Pero sí estamos empezando y es lo que viene. Y en esterilización también hay mucho por hacer todavía. O sea, están todos los productos al alcance de la mano también, están disponibles, pero hay muchos procesos para mejorar, muchas otras cosas que se pueden controlar y que no se están haciendo, así que tampoco está todo dicho y en todas las centrales existe todo eso que mostré. Así que hay mucho para avanzar con poco dinero, digamos.